Cordial saludo, mi nombre es Sergio Mendoza, estudiante de licenciatura en matemática, matriculado en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica del grupo, como se puede ver aquí, 55110821. En este caso, pues vamos a explicar un poco lo que es la unidad 3, concretamente lo que habla de lo que es la cónica, parábolas y hipérbolas. Bueno, como les mencionaba, la matemática pues es un área del conocimiento que tiene mucho énfasis en las instituciones educativas y uno de los temas que más se puede observar en todos los colegios pues es el tema de la trigonometría, el álgebra y la geometría. En el grado décimo principalmente lo que es la geometría analítica. Entonces vamos a explicar un poco en qué consisten esas temáticas. Bueno, la geometría analítica es una rama de las matemáticas, estudia lo que son las figuras y las distancias de esas figuras con respecto a ciertos puntos. ¿Sabes? También mide sus ángulos, la inclinación que tiene, los, la división, los volúmenes, etcétera. Y la geometría analítica fue desarrollada principalmente, su análisis comenzó por el famoso René Descartes. Y si el nombre se les hace familiar, sí, fue el que inventó, como se puede ver aquí, el plano cartesiano. Y a partir de ahí se desarrolla toda esa teoría geométrica. Bueno, la geometría analítica estudia principalmente lo que son las cónicas. Las cónicas. La palabra cónicas proviene de, precisamente de cono, como se puede ver aquí en la imagen, y hace referencia a las figuras que pueden cortar el cono en diferentes ángulos, de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso. Bueno, vamos a empezar con la primera definición. Línea recta. Bueno, línea recta, como se puede observar aquí, es una línea que es totalmente recta. Tenemos el círculo, como se puede observar aquí, es el que corta el cono de esta manera, de forma perpendicular y se forma un círculo. Tenemos la elipse, que lo corta también, pero en este caso con una inclinación, pero toca los dos lados del cono. Tenemos la parábola, que también corta el cono, pasa por su centro, pero notemos que solamente toca uno de los lados, el otro llega hasta la parte de abajo. Y tenemos la hipérbola, que solamente corta la sección en cierta parte, pero no pasa por el centro ni tampoco llega al otro extremo. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. Bueno, línea recta, como mencionaba ahorita, es un lugar geométrico por donde por decirlo así, donde todos los puntos que están aquí van en la misma dirección. Esta línea recta, aunque se puede expresar así gráficamente, también se puede expresar algebraicamente mediante ecuaciones como esta. Esta ecuación que está aquí, por ejemplo, esta 3x más 4, es la ecuación de esta línea recta. Tenemos lo que es la circunferencia, como mencionaba ahorita, es una de las cónicas, hace referencia a este pedacito que está cortando aquí un cono. Es como si pasara una línea así, cortara el cono y en dos partes. Entonces, aquí se forma una circunferencia en este pedacito. La circunferencia tiene un centro, que es la parte de aquí, y tiene un radio, que es la distancia de este punto del centro hasta uno de los extremos. Tenemos la elipse también corta el cono, como mencionaba ahorita, y lo hace, el resultado de este corte tiene forma ovalada. Esta forma ovalada pues tiene una similitud el desplazamiento que hacen algunos cuerpos, por ejemplo, eh, la traslación que hace la Tierra tiene esta forma, ovalada. No es totalmente circunferencia, sino que es ovalada. Y muchos movimientos en la naturaleza también tienen forma ovalada. La- Seguimos aquí con la parábola. La parábola, como mencionaba, es un conjunto de puntos. eh, Esos puntos se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz. Entonces, geométricamente, más o menos eso es lo que es una parábola. Cuenta, por supuesto, con su vértice, que en este caso sería este punto de aquí, con el foco, que es este punto que está aquí arribita, el eje de simetría, que es esto, el que corta la parábola en dos, es decir, esta de aquí es igual a este de acá, y tenemos la directriz.
que en este caso, como menciona aquí la definición, es una recta ubicada en la misma distancia que el foco, pero en sentido contrario, contrario del foco. Tenemos la hipérbola. La hipérbola pues son todos estos puntos que cortan el cono en dos partes. Y como se puede observar aquí, si tuviéramos dos conos, uno punta con el otro, y se cortaran dos secciones de cada uno de ellos, se formarían estas figuritas que se ven en verde. Estos son hipérbolas. La hipérbola cuenta de unos elementos: el centro, que es la distancia que hay entre los dos vértices. Tiene dos vértices, obviamente, porque son dos figuras, una aquí y una acá. Tenemos los focos, dos focos también, porque están dos figuras. Tenemos los puntos fijos, que bueno, pues son los focos. Tenemos el eje transverso, que es una recta que pasa por los vértices y los focos. Tenemos el eje conjugado, que es un eje perpendicular al eje transverso. Y tenemos las asíntotas, que son unas rectas que pasan por el centro de las curvas, más o menos de esta manera. Una por aquí y la otra pasaría por acá. Bueno, estas rectas, cada una tiene diferentes tipos de ecuaciones, estas cónicas, por decirlo así. Y solamente con observar la ecuación uno se puede dar cuenta qué tipo de ecuación pertenece, si es una elipse, una parábola, una hipérbola. Por ejemplo, aquí podemos notar algo. En la ecuación de la elipse, miramos que x está elevado al cuadrado, y está elevado al cuadrado, y ambas están separadas por el signo más. Y bueno, aquí tenemos otros dos componentes que ahorita los vamos a analizar. A al cuadrado y b al cuadrado. Y esta ecuación normalmente va igual a 1. O sea, si tenemos una ecuación que tenga este componente de x y y elevadas al cuadrado y que se estén sumando, entonces una elipse. Caso contrario pasa acá con hipérbola. También tenemos x al cuadrado, y al cuadrado, que ambas están igual a 1, pero la diferencia es que aquí es negativo. Negativo. Entonces, si aparece aquí negativa es hipérbola y si aparece positiva es elipse. Y si aparece, por ejemplo, este caso, y al cuadrado igual a 4px, x no está elevado al cuadrado, y es sí. Entonces, en este caso es una parábola. Y bueno, aquí están las fórmulas de cada uno pues, de los componentes, la distancia focal, del vértice, de las extremidades, de las asíntotas. Estas fórmulas las vamos a aprovechar ahorita para resolver el siguiente ejercicio. Dice, da las siguientes hipérboles, elipsis, dar en cada caso la coordenada del centro de los vértices, los focos, la excentricidad y la gráfica. Bueno, aquí me están diciendo que puede ser hipérbola o puede ser una elipse. No sé cuál de las dos. Entonces voy a la fórmula, vamos a volvernos aquí. Vamos a analizar esta fórmula. Dice que 6y menos 2 al cuadrado. Notemos que si eliminamos esto de aquí, entonces esto me va a dar que 6y va a dar y al cuadrado. Y al cuadrado, pero en este caso sería positivo. Y tenemos que este x es negativo. X al cuadrado es negativo. Entonces, como tienen símbolos contrarios, x al cuadrado menos y al cuadrado, vamos a notar que es una hipérbola. Tienen signos contrarios. Bueno, digamos que aquí x al cuadrado daría, cambiaría para acá y y para acá. ¿Cierto? Sabemos ya que es una hipérbola, entonces la vamos a tratar como una hipérbola. Bueno, primero dice que debemos hallar el centro. El centro está dado por la siguiente coordenada: h, k. ¿Quién es h y quién es k? Bueno, aquí en esta fórmula, que ya está organizadita, me dice que x menos h sobre a2 al cuadrado, perdón, menos y menos k al cuadrado sobre b es igual a 1. Aquí me están diciendo que este pues, está acompañando a la x es h y ese que acompaña a la y es k. Pero resulta que la x está sola. X está sola, entonces en este caso aquí sería 0. Y y menos k, notemos que y está menos 2. Como y está menos 2, podemos notar este menos del 2 es el menos de la fórmula, o sea que k vale 2. Entonces, por lo tanto, la coordenada sería 0, que acompaña a la x, y 2, que acompaña a y.
Esta sería la coordenada 0,2. Listo, ya tenemos el centro. Los vértices. Bueno, para hallar los vértices vamos a hallar las componentes. Bueno, el número que está aquí en la parte de abajo sería a al cuadrado. ¿Qué número está aquí abajo? Ninguno. Entonces podemos decir que aquí va el 1. Pero sobre 6 porque aquí en la parte de arriba está este 6. Entonces se invierte y se coloca 1 sobre 6. Esa sería la coordenada A. A se le saca la raíz a 1 sobre 6 y da aproximadamente 0,41. Acá tenemos que y menos k sobre b. O sea que b al cuadrado sería el número que está aquí abajito elevado al cuadrado. ¿Qué número está aquí abajito? Ninguno. Entonces por lo tanto sería 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces ya con estos dos valores tenemos pues el valor de A y el valor de B. Ahora vamos a hallar la componente. La componente la llamamos mediante el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado, ya sabemos que A valía 0. Vale 1,6 elevado al cuadrado, perdón, 1 sobre 6 elevado al cuadrado, y acá sería 1 también elevado al cuadrado, y tenemos que la raíz cuadrada de esto da 1,1. Y con estos valores ya tenemos entonces los vértices. Simplemente sumamos h más k más a, y el vértice 2 sería h más k menos a, es este valor que está aquí. Hay un poquito rápido, pero resulta que trataré de que el video no se me alargue. Entonces los focos serían estos dos valores, 0,31, perdón, 0,3.1 y 0,9, de acuerdo a esta formulita que está aquí. Y por último, la excentricidad, simplemente dividimos el valor de 1,1, que es el valor que hayamos acá, en la componente, o sea, 1,1, entre A, que sería 0,41, que es el valor que encontramos acá. Y con eso tenemos la excentricidad. Y bueno, para la gráfica, rápidamente, vamos a irnos a GeoGebra, y para este caso vamos a insertar la ecuación que teníamos aquí. Esta ecuación que teníamos aquí, la vamos a insertar en GeoGebra. Bueno, resulta que GeoGebra no me la lee. Vamos a escribirla entonces manualmente. Entonces, aquí en GeoGebra, borramos y vamos a escribir 6 paréntesis y menos 2, aquí afuera del paréntesis, elevado al cuadrado, menos x elevado al cuadrado, todo esto es igual a 1. Y listo. Aquí ya tengo mi gráfica que me muestra pues todos los puntos que ahorita mencionamos. Ahora vamos a coger esta gráfica, le tomamos un pantallazo, la traemos a la herramienta Paint, la pegamos aquí en Paint. Vamos a solamente a utilizar la parte que nos interesa. Reducimos un poquito, seleccionamos la parte que queremos, que es esta como tal, la cortamos, la traemos acá nuevamente. Aquí ya yo la tenía lista, pero vamos a pegarla nuevamente. Vamos a quitar esta y vamos a pegar la que acabamos de hacer. Y listo, ya tenemos entonces nuestra gráfica hecha. Eso es todo.